Hola, mi nombre es Daniel, tengo 41 años, actualmente soy papá de 3 hijos. Tengo una hija de 23, uno de 5 y uno de 2, y mi esposa Giselle. Actualmente trabajo como corredor inmobiliario, soy dueño de una empresa inmobiliaria y bueno, no siempre, no siempre me dediqué a esto, todos tenemos un pasado. Mi infancia la viví en un hogar normal, ¿no? Papá, mamá, y tenía una hermana contemporánea, ¿no? Seguidita, que nos criamos juntos. Fuimos una familia normal, creo que hasta los 12 años aproximadamente, donde mis padres se separan, pues no estaban casados, pero se separan. En el medio de todo eso, hasta llegar hasta esa instancia, hubo muchas dificultades, muchos problemas. Mis padres tenían algunas situaciones, como por ejemplo el juego, ¿no? O sea, les gustaba jugar. Yo pasaba mucho tiempo solo de niño, ¿no? Ellos se iban a lo que en ese momento era el bingo, ¿no? Hoy sería el contemporáneo, sería quizá el casino. Y yo me la pasaba solo. Mi infancia fue en ese aspecto bastante dura, ¿no? Un niño de 7, 8 años me quedaba solo. Mi hermana se iba a la casa de mis tías y mis primas que vivían relativamente cerca, pero yo me la arreglaba como podía. No tuve padres presentes en el sentido del afecto, quizás. No eran de ese estilo de padre, ¿no? Mi mamá, la gringa del campo, criada como sin ser muy expresiva, ¿no? Ella se ocupaba mucho de mí, de mi hermana y demás, o sea, siempre íbamos a estar bien limpios, en condiciones. Éramos pobres, porque la verdad que éramos pobres, pero siempre estábamos bien en ese aspecto. Mi mamá realmente sí se ocupó de nosotros. Mi papá era un laburante, se rompía el lomo laburando. También en ese aspecto, la verdad que loable, muy, muy bueno de parte de él. Pero bueno, esa era la parte buena. La parte mala era que quizás no me estaban cuidando como había que cuidar a un niño, se le estaba tratando como tenían que tratar a un niño. No había amor, no había afecto. Sí había amor, pero no había afecto. No se expresaba. Entiendo que hay una cuestión generacional, quizás, de que nuestros padres no recibieron afecto, entonces les costaba mucho dar el afecto. Pero un niño no entiende esas cosas. Un niño quiere sentirse amado, quiere sentirse confortado, quiere sentirse seguro. Mis padres se separan cuando yo tengo 12 años, 12, 13 años, algo así, entrando en plena adolescencia, un momento terrible de la vida, ¿no? Empecé a frecuentar un barrio complicado acá de Rosario. Me hice de amigos, conocí, conocí la sexualidad temprana, en realidad buscaba refugio, ¿no? Como en todo este contexto, ¿no? De inestabilidad emocional que uno tiene que vivir cuando los padres se separan, ¿no? Uno pierde esa seguridad, ese refugio del hogar, el hogar está destrozado, ya no hay donde esconderse, ya no hay más donde refugiarse. Y entonces uno busca quizás consuelo, un poco tanto por la rebeldía, algo dentro que no termina de cerrar, y uno empieza, ¿no? a buscarlo en otros lugares. Y bueno, la junta, la salida, las chicas, las drogas también, porque uno empieza a conocer las bebidas, las drogas, y un poco mi adolescencia fue así, ¿no? Viendo dónde dormía, viendo dónde comía. Pasaba semanas quizás sin ir a mi casa, hasta que alguno de mis papás se acordaba y me salía a buscar por algún lugar. Desorden completo de mi vida, ¿no? Sin saber para dónde va. Cuando tengo 18 años, un poco antes, conozco a la mamá de mi hija, la mayor, y entonces con toda esa emoción uno arranca, ¿no? Un proyecto de familia, con la ilusión de querer triunfar en donde habían fracasado nuestros padres, ¿no? O sea, querer crear eso que te faltó, ¿no? O que añoraste, eso que creíste
que no tenías y dijiste, bueno, esta es mi oportunidad de tener lo que no tuve cuando yo era chico. Y la verdad que a veces uno no tiene las herramientas porque uno estaba roto y uno no había sanado, uno no estaba preparado para hacerlo, pero sí quería eso, pero no estaba preparado. Y obviamente en mi tan corta edad era imposible, por mi inmadurez, poder darme cuenta de este tipo de cosas. Fui papá a los 18 años de Zoe, mi hija mayor, y empecé un proyecto de familia con la mamá. Trabajé de lo que pude, de cualquier cosa, porque no me había preparado, no estaba calificado para ninguna tarea. Trabajé como estibador en el puerto, hacía changa de cualquier cosa, trabajé de seguridad, trabajé de todo lo que se me cruzó, toda la oportunidad que tuve de trabajar, lo hice. Pero cuando mi hija tenía 5 años y medio, 6, la relación no dio para más. No, éramos muy chicos, no nos entendíamos. Por esas cuestiones de la vida, la mamá de mi hija se va, me deja solo con la nena. O sea, me encontré un jovencito de 23, 24 años criando una nena y trabajando. Así que como pude lo empecé a hacer. Tuve ayuda, un poco de ayuda de mi hermana, un poco de ayuda de mi mamá, mi hermana sobre todas las cosas. Y, y fue durísimo, porque además del dolor, quizás de la separación y demás, lo que más me dolía, lo que más me costaba, era la frustración de volver a fallar, de estar fallando donde yo tendría que haber triunfado, donde yo quería triunfar, ¿no? Era repetir la historia de mi vida, de venir de un hogar roto, de no tener seguridad, de no estar bien emocionalmente, de no poder contar con, con ese proyecto de familia, pero bien consolidado, con un hogar seguro, donde haya amor, donde haya tranquilidad. Y llegué medio roto a esta situación y un día me vienen a mi casa, me empiezan a hablar de Dios, me golpean la puerta y me empiezan a hablar de Dios, personas. Yo escuchaba a media, como que le paraba un poco la oreja, era como que estaba un poco ahí, como con ganas, pero sinceramente no le daba mucha importancia. Pero sí me habían dicho 2 o 3 palabras que me habían resonado en mi mente. Y pasó. Un día llego de trabajar y, y me voy a hacer las compras para cenar. Y el día había sido muy mal, pero muy mal, muy mal. No había consuelo, yo estaba mal, estaba atravesando una depresión. Y llego a mi casa, voy a hacer las compras y resulta que 2 mujeres estaban peleando. El hijo de una salió, yo tenía a Zoe, mi hija, un año, no, era muy chiquita, y, en medio de la discusión sale el hijo de una de las mujeres y dispara como con una escopeta y me pega a mí y mira a mí y a mi hija que tenía en brazos. Así que recuerdo cuando estaba caminando hacia ese negocio, dije, y me acuerdo y hasta el día de hoy, dije, no puedo estar peor de lo que estoy. Y cuando tomo conciencia terminé con un escopetazo en la panza, yendo de urgencia en una camioneta de un sodero que pasaba por ahí. Me operaron de urgencia en el ECA, me tuvieron que abrir toda la panza, bueno, tengo perdigones por todas partes del cuerpo. Pero lo más importante de esa historia, si bien es fea, pero lo que más rescato de esa historia fue que yo siempre digo que ahí tuve mi primer encuentro con Dios. No lo conocía, no entendía lo que estaba pasando, pero Dios había empezado a hacer algo. El camillero que me llevaba me trató bastante mal, pero cuando llego al quirófano estaba el anestesista. El anestesista me mira a los ojos y me dice, ¿crees en Dios? Y yo le digo, sí, sí creo. Entonces me pone la mascarilla y me dice, entonces quédate tranquilo, que todo va a estar bien. Anterior a esto, yo venía hablando con Dios, recordaba las palabras de las personas que me habían estado hablando en la puerta de mi casa, ¿no? Y esto de que yo nunca, que Jesús, la promesa de Jesús que dice, si nunca recibiste nada, pídeme a mí que yo le voy a pedir al Padre, dice. Y yo me acordaba de esa palabra, entonces yo
en este dolor, mientras que me llevaban a hacer una placa en la camilla y me movían para todas partes, yo empecé a hablar con Dios. Yo le decía, mira, yo creo en vos y nunca te pedí nada, nunca te pedí nada. Yo lo único que te pido es que salves a mi hija. Y si tu misericordia, si te alcanza, salva a mí. Y así fue que me dormí y me desperté. Mi familia paterna, por decirlo de una manera, también es una familia complicada en algún aspecto. Y cuando yo me despierto, ya estaba toda mi familia, que es muy numerosa, eh, me decían, bueno, vamos a vengarnos, vamos a tomar venganza de esto. Y yo estaba inundado, lleno de una paz que no podía entender. Y toda mi familia venía y me decía, vamos a hacer esto. Y yo le decía, no, yo ya lo perdoné. Y era inexplicable para mí porque no estaba en mi ser, no estaba en mi esencia, porque no nos manejábamos así en la vida. Pero sin embargo Dios había intervenido en ese momento. Mi hija estaba bien, yo estaba bien, y había una paz que me había inundado. Pasó el tiempo, me habían dicho que yo en 2 años no iba a poder trabajar y un montón de otras cosas más. Y a los 3 meses ya estaba trabajando, me vinieron a ofrecer trabajo a mi casa y demás. Pero aún todavía no conocía a Dios, todavía no sabía quién era Dios. Pero Dios estaba orando y como quien dice, me iba cocinando. Pasó el tiempo, seguí luchándola, seguí trabajando. Yo siempre trabajé de maquinista vial, ¿no? De esas máquinas que construyen caminos, esas máquinas grandes, siempre trabajé de eso. Y el trabajo era mucho, era duro, era mucho tiempo de trabajo. Y además yo llegaba, tenía que criar a mi hija, tenía que limpiar, tenía que cocinar, tenía que lavarle la ropa para el otro día para la escuela, tenía que ayudarla con la tarea, tenía que dejarle la merienda, el desayuno y demás, porque pobrecita estaba sola siempre. Pero estaba haciendo mi mejor esfuerzo. En un momento entré en una depresión muy grande. Y obviamente como cualquier persona que está en una depresión, mayormente no lo demuestra, ¿sí? Es difícil ver a una persona que está atravesando una depresión, es difícil que te lo manifieste, porque es como que lo lleva por dentro, ¿no? Y lo oculta muy bien. Yo era encargado de una empresa en donde manejaba casi toda la empresa, ¿no? Y me había sumergido en un activismo para poder calmar un poco, ¿no? Toda esa depresión que no era más que una frustración en mi vida. Mi vida era frustrada. Y al ser frustrada mi vida no podía disfrutarla. O sea, significa que no era feliz en ningún aspecto, ni siquiera podía disfrutar a mi hija que la estaba criando. Trataba de ser responsable y pensaba que con eso alcanzaba y era esfuerzo tras esfuerzo tras esfuerzo. Tuvo algunos intentos de suicidio y por una cosa por la otra se fueron truncando. Y, y entonces fui entendiendo que había algo más. Y empecé a sentir que había algo más. Que era como que algún día iba a pasar algo. Y no sabía qué era. Pero dentro mío empezó a generarse algo. Que algo iba a pasar. Que algo iba a marcarme. Pasó el tiempo. La, la depresión empeoró. Al punto que trataba de dejar a mi hija en la casa de su abuela materna. Y salía por la calle y me chocaba con la gente solo para pelear. Así. Me peleaba con la gente, trataba de canalizar esa frustración en violencia y si me hacían mal quizás hasta era bueno, no sé. Era lo que pensaba en ese momento. Y un día me encontré caminando y caminaba y cuando vuelvo en sí estaba cerca de la terminal de ómnibus y cuando uno está así quiere volver al lugar donde se sintió seguro o al lugar donde fuiste feliz. Entonces me acordé de mi amigo de infancia, mi amigo con el que habíamos hecho todas las travesuras juntos, ¿no? Con el que habíamos tenido charlas íntimas, el que te entendía, el que era del barrio, el que sabía por lo que estabas pasando. Entonces me acordé de él y lo llamé ahí en la terminal y le digo, me decían gringo, me decían gringo, chico, y me dice gringo, ¿qué pasó? Yo le digo, gordo, le digo, estoy mal, le digo. Dice, pero ¿qué te pasa? Estoy mal, le digo. Entonces me dice, bueno, venite y hablemos.
Y digo, bueno, ¿dónde estás? Y me dice una calle de Rosario y me voy hasta allá. Y cuando llego, digo, te vuelvo a llamar y ¿dónde estás? Y me dice, mirá, acá hay una iglesia, al lado hay un pasillo. Metete, al fondo, que yo estoy ahí. Y cuando llego estaba en una iglesia, estaba en una reunión de hombres. Mi amigo había conocido a Cristo y yo lo estaba buscando a él, a mi amigo, pero lo estaba buscando a Cristo. Y llegué roto, llegué mal, ¿no? Y no fue todo color de rosa, porque llegué y lo primero que hice fue terminar peleándome con el líder que me había tratado tan bien, pero yo lo peleé. Y gracias a la madurez espiritual de él, entendió lo que realmente sucedía. Y no se enojó conmigo, sino que me entendió. Y me dijo, no te hagas problema, yo el sábado voy a ir a tu casa. Y yo le dije, no, no. Y el sábado vino y me golpeó la puerta. En ese momento me dice, nos pusimos a charlar y me dice, le cuento un poco cómo había sido mi infancia y me dice, bueno, vamos a orar. Cuando me dice vamos a orar, de verdad me quedo mudo. No podía hablar. Y yo no entendía qué era lo que sucedía, pero me quedo mudo y yo me enojo por dentro con él. Digo, este muchacho hizo algo y yo me quedé mudo. Y era tal la desesperación que me quería violentar con él. Y mi amigo me agarra, porque entendió lo que estaba sucediendo, me agarra. Y en ese momento tuvo mi primer encuentro con Dios. En ese momento me fui. Y me encuentro en un lugar y Dios hablándome, mostrándome cosas, y yo queriendo darme vuelta para escuchar quién era quien me hablaba y no me podía dar vuelta, no podía ver. No lo podía ver a Dios, pero Dios estaba ahí y me estaba hablando. Y me empieza a dar palabras y me empieza a decir lo que quería para mi vida y en ese momento entiendo que era lo que estaba buscando. Entiendo que era lo que siempre anhelé en mi vida, era eso que latía dentro mío pero que no sabía qué era. Que viví en piloto automático tanto tiempo, pero en ese instante el velo se me cae, la vista se me abre y empiezo realmente a ver y a entender quién era yo para Dios. Y que era Dios el que me estaba buscando. Era Dios el que había preparado cada detalle para que yo llegara. Vuelvo en sí y hablo con el líder y le cuento y le digo, Dios me dijo esto y me mostró esto. El líder se quebranta y me dice, Daniel, el Señor me habló de vos hace 16 años. Así que él tenía su palabra hacía 16 años. Tenía una palabra de Dios y en ese momento se estaba cumpliendo. Dios prepara todo, prepara el momento adecuado y el tiempo adecuado. Eso es un poco mi vida, mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, ¿sí? Y cómo llegó a Cristo y cómo Cristo me estaba esperando. En ese momento empiezo un proceso en mi vida de liberación, donde empiezo a ser libre de todas las cosas que me ataban, que me atormentaban, cosas que no me dejaron nunca poder ser libre, nunca poder ser feliz. No había sido un niño feliz. Y empiezo a congregarme, empiezo a congregarme en iglesias y empiezo a conocer otra forma de ser feliz, otra forma de divertirme, totalmente diferente a la que había conocido anteriormente, que creía que eso era la felicidad, que esa era la forma de divertirse. Y empecé a ir a una iglesia muy humilde con un matrimonio fenomenal. Y así joven como yo era, como te contaba, mi infancia no había sido buena, no había sido feliz. No era. Haberme criado en un ambiente tan frío emocionalmente. Mis padres, si bien nunca habían llegado a la violencia física, había muchas discusiones y esas discusiones lo que te generan es inseguridad. Era una persona sumamente insegura. Si bien activaba, era en muchas cosas, pero era una persona muy insegura. Cuando conozco a Cristo, como te contaba recién, empieza todo un proceso diferente en mi vida, porque mi identidad yo no la conocía. Yo generé una figura
para mostrarle a los demás, pero internamente era una persona con mucho miedo, con inseguridades, sin saber qué hacer, sin saber a quién acudir, sin saber en quién refugiarme, porque no tenía en quién hacerlo. Cristo empieza un proceso en mi vida y empieza a sanar todo esto. Comienzo a ir a una iglesia muy pequeña con un matrimonio pastoral maravilloso y teníamos nuestras reuniones y luego de esas reuniones nos quedábamos jugando y yo ya era un joven, 25, 26 años, no recuerdo bien, pero recuerdo que jugábamos. Y yo no veía la hora que llegara el viernes a la noche porque íbamos a este lugar y comíamos algo, compartíamos de Dios, pero después nos quedábamos jugando. Y cuando menos me daba cuenta me estaba comportando como un niño y empecé a sanar mi infancia de esa manera, divirtiéndome en un ambiente sincero, en un ambiente verdadero, y empecé a sanar toda esa infancia que estaba rota. Y Cristo empezó a llenar cada hueco de mi vida y empezó a darme una identidad. Cristo marcó y atravesó mi vida de una vez y para siempre. Fue un antes y un después en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en mi manera de ver el mundo, de ver a las demás personas, en mi manera de proyectarme en la vida, empezar a sanar todo lo que estaba lastimado, a arreglar todo lo que estaba roto, empezar a sanar los vínculos que quizás se habían desgastado, se habían roto, se habían lastimado. Cristo vino a marcar mi vida de una manera maravillosa, sobrenatural, de poder hablarle sin rencor a las personas que quizás me habían lastimado o que quizás yo creía que me debían algo y poder sanar eso, poder soltar el perdón, hizo que mi vida fuese mejorando y empezar a experimentar cosas que antes quizás no había experimentado, como poder estar en paz, estar tranquilo, no tener ansiedad. Y esas cosas fueron preparándome para lo que iba a venir después. Trabajamos, ¿no?, ministerialmente, empezamos a servir a Dios de una manera mucho más activa. Cuando uno llega a Cristo y es sano, está preparado para poder dar. Y en ese camino empecé a servir, empecé a trabajar para el Señor. Y en ese caminar conocí a la que hoy es mi esposa, ¿no? Y tenemos dos hijos pequeños, uno de 5 y uno de 2 al día de hoy. Y el panorama fue totalmente diferente, porque ya había fracasado una vez, pero porque lo había hecho con mi fuerza y lo había hecho roto. Hoy tengo una nueva oportunidad en Cristo, donde me procesó, me sanó, me curó, como esa abeja, ¿no?, que estaba perdida, que tenía la pierna quebrada. Señor me tomó, me recogió, me curó, me sanó, me preparó, y hoy estoy emprendiendo una nueva familia, pero en Cristo, como Dios había diseñado, ¿no?, un matrimonio en orden, con personas sanas, y Él en el medio de nuestro matrimonio. Si hoy tengo una oportunidad diferente a la que había tenido antes. Hoy tengo una oportunidad porque hoy estoy en Cristo. Hoy tengo en quién apoyarme, hoy tengo a quién recurrir, hoy tengo ejemplos, ¿sí? El ejemplo de Cristo, a quién seguir. Entonces hoy disfruto, hoy soy feliz, hoy puedo reírme, hoy puedo expresarme, hoy puedo decirle a mis hijos que lo amo, aunque a mí no me lo hayan dicho, pero hoy puedo decirle porque entiendo que Dios me ama sobre todas las cosas. Estaba contando, mi vida fue atravesada, mi vida fue marcada. Hubo un antes y un después. Hubo un Daniel que vivía bajo sus normas, sus leyes, y lo que creía que era bueno, y hubo, posterior a conocer a Cristo, hubo un Daniel nuevo. Como dice la palabra, que somos una nueva criatura. Y cuando experimento esto, entiendo que tengo una nueva oportunidad. Tengo una nueva oportunidad de vivir una vida diferente a la que estaba viviendo. Tengo una nueva oportunidad de conseguir o conquistar cosas que entendía que con mi fuerza yo ya había fracasado. Entendía que ahora tenía el acompañamiento de Jesús en mi vida, que lo que yo me propusiera lo podía alcanzar en Él. Inevitablemente Jesús atraviesa mi vida y es un antes y un después. Es el fracaso y ahora es el triunfo en Cristo.
¿Por qué? Porque triunfa en Cristo en donde yo estoy completamente distorsionado de lo que Dios quería para mí, por tomar malas decisiones, por experimentar cosas malas. Entonces Jesús viene a ser el centro de mi vida, viene a marcar y atravesarme mi vida por completo. Entonces hoy viene a trazar un eje, viene a trazar a dónde caminar, hacia dónde estoy mirando, hacia dónde estoy yendo. Tengo un eje, tengo un centro, tengo hacia dónde dirigirme. Cosa que antes no tenía porque no sabía hacia dónde estaba yendo. Si bien adentro mío algo me latía y algo me inquietaba en mi espíritu, pero no lo podía entender. Cuando Cristo se manifiesta en mi vida, entiendo quién soy yo en Cristo, quién soy yo, Daniel, y cuán importante soy para alguien. Porque muchas veces sentí que no era importante para nadie, o que nadie me amaba, o que yo no le importaba a nadie. Recuerdo haber pasado a una Navidad, algún año nuevo, solo. Y en ese momento es como que uno siente que realmente está solo en el mundo y que a nadie le importa y no hay sentimiento más feo. Dios no nos creó para estar solo, Dios nos creó y nos regaló la comunidad, nos regaló Jesús mismo, ¿no? Cuando habla de crear al hombre, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estaba hablando, ¿no? Está hablando con Jesús, está hablando con el Espíritu Santo. Él ya vivía en comunidad y nos regaló eso, de vivir en comunidad. Cuando nosotros nos empezamos a aislar por esta tonta depresión que muchas veces sufrimos, porque no entendemos y no nos entendemos y no le encontramos la vuelta a la vida, nos empezamos a aislar, nos empezamos a alejar. Pero Cristo vino a llenar todos esos espacios que estaban vacíos, todas esas incógnitas, esos interrogantes, los viene a llenar. Cristo hoy es lo más importante que tengo en mi vida. Además de que está mi familia, mi esposa y mis hijos. Pero sin Cristo nada de todo eso que hoy tengo y estoy disfrutando podría haber sido posible. Cristo es todo en mi vida. En este nuevo caminar en Cristo, muchas veces me pregunté qué podría hacer o cómo podría haber sido mi vida si yo pudiera volver el tiempo atrás, ¿no? ¿Qué decisiones nuevas o diferentes tomaría en mi vida, ¿no? Quizás para que no me causaran el dolor o la frustración, o quizás para que no llegara al punto en el que llegué. Como te contaba recién, tuve una depresión muy profunda y casi nadie de los que estaba alrededor mío se pudieron percatar siquiera lo que me pasaba. Pero adentro mío estaba esta soledad que me angustiaba, que me cerraba el pecho, ¿no? Y tantas veces de llorar solo, de estar triste y de quizás venderle a los demás de que estaba bien. Pensé tantas veces en qué podría haber sido diferente para no llegar a este punto. Tantas veces pensé qué podría haber hecho diferente para no fracasar en donde fracasé. Y de pensarlo tantas veces me di cuenta de que era necesario quizás haber atravesado los infiernos que atravesé, las situaciones amargas que atravesé, porque todo eso me fue necesario para poder llegar un día a conocer a Cristo. A veces renegamos de las situaciones que nos pasan, o de lo que estamos atravesando, o no tenemos respuesta a las situaciones, y no entendemos que en todo esto se va forjando un carácter, se va forjando una resiliencia a todas esas dificultades, y Dios nos va preparando para nuestro encuentro con Cristo. No sé si es la mejor manera, pero muchos llegamos, ¿no?, con la lengua afuera, con el último aliento, todos rotos, pero lo que Dios espera es un corazón que esté contrito y humillado. Y a veces necesitamos estar en esa situación, en esa condición y con el corazón de esa manera, porque si estamos bien nos es muy fácil llenarnos de orgullo. Y el orgullo no permite que nos acerquemos a Dios. Entonces, ¿qué haría si no haría nada? No cambiaría nada, porque entiendo que todo esto fue necesario para que yo pudiera preparar mi corazón para que Cristo viniera a mi vida. Así que no lo cambiaría por nada, no cambiaría nada absolutamente. Porque si hoy estás en la situación en la que estás,
es porque Dios la preparó de esa manera, es porque Dios permitió que llegara de esa manera. Que podría ser mejor, sí, quizás podría ser mejor, pero lo mejor es Cristo, lo mejor es llegar a Cristo. Así que si estás atravesando una situación difícil, complicada o de dolor, no reniegues de eso, porque el Señor tiene el control de todo. Hoy, hoy me encuentro atravesando una situación complicada. Hace aproximadamente un año falleció mi cuñado. Y este cuñado no era cualquier cuñado, era un cuñado con el que me crié, con el que compartimos cosas, vivimos en el mismo barrio, en la misma manzana, hicimos todas las cosas juntos, a mí por haber, llegamos a Cristo prácticamente al mismo tiempo. Éramos como hermanos, comíamos 2 veces por semana, nos íbamos de vacaciones juntos, todos en familia. Y un día me llama mi sobrina a las 6 de la mañana, llorando, me despierto y me dice, tío, mi papá falleció. Y hasta el día de hoy parece irreal muchas veces. Y entonces no me quedó otra que, que sujetarme a la voluntad de Dios. Sin entenderlo, sin quizás poder explicarlo, solamente duele, porque duele. Pero es un dolor que tiene esperanza en el fondo. Porque es esa esperanza de que algún día voy a volver a verlo, de que algún día voy a poder estar con él, de que quizás él no me adelantó en este caminar. Y no alcanzo a superar esto que mi mamá se enferma y hubo que cuidarla. Y hace aproximadamente 2, 3 meses mi mamá también falleció. No me alcancé a recuperar de un golpe que enseguida me tocó otro. Y es duro y cuesta muchas veces entenderlo, pero, pero también entiendo que es la voluntad de Dios y que es perfecta y que a veces no lo entendemos y le buscamos la explicación y le buscamos la vuelta y no la hay. Sí, la única solución que hay es entender de que si Dios lo decidió así es porque era lo mejor. Y quizás nos cuesta entenderlo, pero en el fondo sabemos que es lo mejor, que es lo que Dios pensó para este tiempo. Así que hoy me encuentro ayudando a la viuda, ayudando a los huérfanos, porque tengo sobrinos, y tratando de dar mi mejor esfuerzo, ¿no? Y son situaciones que nos atraviesan también, pero hoy en Cristo la vivo de otra manera. Hoy en Cristo tengo esperanza. Hoy en Cristo sé que me va a cuidar a mí, la va a cuidar a mi familia, pero también va a cuidar a mi hermana y a su familia. Y si puedo ser la herramienta para ayudarlos, gloria a Dios. Entonces no todo es malo en una situación, no todo es catastrófico como muchas veces imaginamos, pero al final hay esperanza, porque en Cristo hay esperanza. En esto que te estaba contando de cómo hoy me toca ayudar a mi hermana y también de cuidar de mi familia, Dios también prepara cada cosa. Como te conté al principio, siempre trabajé como maquinista vial y la verdad que no ganaba bien, no tenía un buen sueldo. Mi hija era chica y un día hablando con ella le digo, Zoe, la verdad es que si no estudio siempre vamos a estar igual. Entonces ella muy chiquita me dice, bueno papá, ¿qué necesitas? Ahora tenía 7, 8 años mi hija. ¿Qué necesitas? Yo le digo, Zoe, yo necesito que después del trabajo, yo necesito ir a la escuela. Yo no había ni siquiera terminado el secundario. Pero me rodeé de gente de Dios. ¿En qué aspecto? En que me miraban y me miraban con buenos ojos. Me decían, vos estás para más, vos podés más. Y yo, en mi mente escueta, le decía, no, yo ya estoy grande, yo ya no puedo estudiar. Yo ya estoy limitado. Y todavía no se había manifestado la mente de Cristo en mí. Mi mente estaba muy chiquita. Entonces me rodeé de esta gente que me decía, no, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar. Y bueno, entonces me animé a poder estudiar. Terminé el secundario en un EMPA, mi hija haciendo un esfuerzo tremendo porque estaba todo el día sola, pobrecita. Y cuando yo llegaba, quizás ella me había puesto el agua para calentar, para hacer unos fideos, para comer, y comíamos muy tarde. Comíamos muy tarde. Pero empezamos un proyecto, empezamos a querer progresar. Terminé el EMPA, luego comencé la facultad, recibí de lo que estaba estudiando, como de martillero público y correo inmobiliario.
Y empecé a trabajar en una inmobiliaria, ya me bajé de la máquina y empecé a trabajar de lo que había estudiado. Al tiempo se me dio la oportunidad de poder abrir mi propia inmobiliaria y vino una palabra de Dios, que Dios me dijo, yo te voy a bendecir para que seas de bendición a tu familia. Y en ese momento no lo entendí y obviamente uno piensa en su familia cercana, ¿no? En bendecir a sus hijos, su esposa y demás. Y hoy, después de casi 6 años de haber empezado la inmobiliaria, hoy entiendo que Dios me estaba preparando para este tiempo. Dios estaba preparando este tiempo. Dios me había preparado para que hoy yo pueda estar cuidando de mi familia primaria, que es mi esposa y mis hijos, pero también de mi hermana, de mis sobrinos, ¿sí? Dios tiene un plan y Dios prepara las cosas. Solo tenés que animarte a pagar el precio, quizás. Pagar el precio de poder ponerle fe a esa palabra, pero de prepararte para alcanzar la bendición. Muchas veces queremos la bendición, pero no estamos pagando el precio. No nos preparamos para eso. Así que eh, pienso que no soy irreemplazable. A ver, ¿soy irreemplazable o no soy irreemplazable? La verdad que creo que no. Creo que no puedo ser reemplazado, porque en la eternidad de Dios sé que soy único. Quizás haya muchísimas personas que puedan hacer cosas mucho mejor que yo, que tengan mayores capacidades que yo, pero yo entiendo que para Dios soy único, así como sos único vos también. Entonces, sos irreemplazable como yo también lo soy. Irreemplazable no en el sentido de que vas a poder hacer algo que nadie lo pueda hacer. No. Irreemplazable para Dios. Sos tan importante para Dios que mandó a su Hijo a morir por vos, a que pague el precio de tu vida, de mi vida. Así que somos irreemplazables en ese aspecto. No hay otro. Cuando Dios creó el mundo, pensó en vos y pensó en mí. No hay nadie como vos y no hay nadie como yo. Nadie nos puede reemplazar, porque para Dios somos uno. Nos hizo y rompió el molde, como muchas veces escuchamos. Y como para terminar con una pequeña reflexión, ¿sobre qué te diría? Te diría que aproveches cada segundo de tu vida, que entiendas que estás en una posición tremenda. Hoy estamos viviendo bajo el tiempo de la gracia de Dios. La gracia que a través de la entrega de Jesucristo, sí, en la cruz, pagó el precio por nosotros, por mí y por vos. Y si estás dispuesto, sí, Cristo puede transformar tu vida, porque es lo que en este tiempo, sí, se nos regaló. Es un regalo. Simplemente tenés que poder disponer tu corazón, dejar que Él entre en tu vida y empezar el proceso de cambio. Que así como lo experimenté yo, en cualquier área, también lo puedes experimentar vos. La bendición no se trata de bendiciones materiales, gloria a Dios y así viene, pero hay bendiciones mucho más profundas, como tener paz, sentir amor, tener una vida sana, sin rencor, sin odio, sin ira, sin gritería, sin malicencia, ¿sí? Sin pecado. Hay muchas bendiciones mucho más maravillosas que algo material o algo efímero. El poder tener la esperanza de saber que cuando partimos o partamos de este mundo, nos vamos a encontrar con el creador del cielo y de la tierra. No hay nada más maravilloso que eso. Aprovecha este tiempo, disfrútalo y atravesá las tormentas o cualquier dificultad que se presente en tu vida de la mano de Cristo. Eso es lo mejor que puedes hacer, esa es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. No hay nada, pero nada más importante que Cristo. Te invito a que hoy abras tu corazón, que ahí donde estás le puedas decir, Señor, acá estoy, te necesito. Te pido perdón por si alguna vez te di la espalda. Te pido perdón por todas las veces que me equivoqué, pero quiero que mi vida sea diferente. Y que así como atravesó mi vida y me marcó y hubo un antes y un después, también lo puedo hacer con vos. Te invito a que donde estás puedas hacer esta oración. Gracias por tu tiempo, gracias por escucharme. Este soy yo, como siempre digo, un pibe de barrio, del cual Dios tuvo misericordia. Y así como la tuvo conmigo, la tiene también con vos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias.